audiovisual de la UNAM para la audiencia global en línea. Punto de encuentro. Un espacio para las comunicaciones, tecnología, Educación, cultura, diversidad, género e historia. punto de encuentro. un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región. Hola amigos, este es Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana París. Musicalización a cargo de Fabio Larte, dirección técnica Alejandro Díaz, y en la mesa de trabajo nos acompañan hoy César Zambrano, José Martínez, María Fernanda Chávez, Jorge Yepes y quien les habla Efraín García. Bienvenidos a este espacio para dialogar y conocer todo lo relacionado con la comunicación, la cultura y la actualidad. En punto de encuentro descubrimos el tema del día. Tema del día. El día de hoy vamos a destacar la vida y obra del escritor, periodista y cronista colombiano Germán Castro Caicedo, considerado por algunos como el padre de la crónica en todas sus expresiones: televisión, radio, prensa y libros. Para hablar de Germán Castro Caicedo, empecemos con su biografía. Germán Castro Caicedo nació en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en 1940. En 1962, con 22 años, se vincula a los medios de comunicación a realizar periodismo a modo de reportero y cronista. Para subrayar su gran capacidad de investigación, sensibilidad social, interés por mostrar y analizar diferentes facetas de la vida, sus escritos se caracterizan por la denuncia y expresiones testimoniales sobre la historia social, cultural y política de la realidad colombiana, en concordancia con la violencia, la corrupción y la inmigración. Trabajos sobre el narcotráfico, la guerrilla y la pobreza del país hacen de él un testigo de la historia reciente de Colombia. En 1976, simultáneamente, empezó dos grandes proyectos. Por una parte, asumió la dirección del programa Enviado Especial de la productora y programadora de televisión RTI, y por otra parte, emprendió la escritura de su primer libro, Colombia Marca. Hablar de Germán Castro Caicedo es hablar del programa periodístico de televisión Enviado Especial, uno de los de mayor duración en el medio colombiano, siendo transmitido a través de 16 largos y exitosos años. Enviado Especial fue un espacio informativo a base de reportajes de investigación, y no solo se estableció como una enorme labor y éxito por la carrera de Castro Caicedo, sino que se instituyó como el primer programa periodístico de la televisión colombiana. Entre tanto, su talento de escritor se comenzó a destacar con el libro Colombia Marca, que es una serie de crónicas donde narra la crudeza con la violencia que se esparce indiscriminadamente entre los colombianos, el poder de la naturaleza manifestándose contra el hijo que la destruye en nombre del progreso, y denuncia la realidad del hampa y de la niñez que sobrevive en las calles, que muestran un sorprendente desprecio por la vida y la dignidad humana. Revela la corrupción y el olvido y que el Estado ha asumido a cientos de compatriotas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sí, efectivamente, su larga trayectoria han hecho de Germán Castro Caicedo como periodista y escritor merecedor de numerosas oportunidades de galardones, y ha recibido premios nacionales e internacionales en periodismo, como el Periodismo Nacional Simón Bolívar en 2015. Se premió también la vida y obra de un periodista por su trabajo profesional, por su escritura con independencia, talento y valentía, trabajos sobre el narcotráfico, la guerrilla y la pobreza del país, que hacen de él un testigo de la historia reciente de Colombia. Premios internacionales como el Mergenthaler, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa, y el Gran Premio al Reportaje de Testimonio de la Bienal de la Televisión de Berlín, Pris Futura. Según información tomada del periódico El Espectador, Castro Caicedo hasta el momento ha escrito 21 libros. Comenzó en 1976 con Colombia Marca y el último en 2017, Una verdad oscura. Asimismo, se encuentra trabajando en un libro que tiene pendiente desde hace varios años, Rastros, un libro sobre la invasión de América. Además se destacan Perdido en el Amazonas, del ELN al M-19, 11 años de lucha guerrillera, Mi alma se la dejó al diablo, El Caribe, El Hueco, El Calchalandrán Amarillo, El Huracán, La Bruja, El Alcaraván, su primer novela Candelaria y Objetivo 4. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más.
Buscando. Nuestro punto de encuentro. Seguimos en Punto de Encuentro presentando la vida y obra del escritor y periodista colombiano Germán Castro Caicedo. Bueno, ahora vamos a conocer de la historia y relatos que Germán Castro Caicedo realiza en la novela o crónica Candelaria, libro en el que sobresale tras una intensa investigación en varios países, relatando pues el interés por el narcotráfico, el dinero, la corrupción, el engaño y los amoríos. Para ellos contamos hoy con la participación de Enrique Cancelado, que nos acompaña desde Bucaramanga y va a ser como un puente entre la interpretación de lo que el autor quería transmitir con su novela y sus lectores. Enrique Cancelado es oriundo de la ciudad helvética de Colombia, Zapatoca. Es periodista cultural, sociólogo, comunicador social de la UNAD, productor radial, bloguero, videoreportero, con más de 30 años de experiencia como periodista, caminante, amante de la música tropical colombiana, pensionado y además administrador de la red de radio pública territorial de Colombia. Bueno, muy amables por usarme esta invitación para hablar del trabajo de un periodista colombiano. Quizás de los pocos que ha establecido un método de trabajo sobre investigación periodística y el cual ese trabajo lo ha plasmado en libros que se han convertido como en manuales para el periodismo latinoamericano, no solo en temas como ustedes lo narraron anteriormente en narcotráfico, sino en conflicto armado, en corrupción y en política y en aspectos de la corrupción de las empresas privadas principalmente. Muchas gracias. Respecto a la novela Candelaria de Germán Castro, ¿qué reto se le planteó a figurar literalmente y qué sobresale en el relato? Bueno, esto de la literatura es algo que ha motivado a muchos periodistas que luego de hacer trabajos de reportajes, de crónicas, de entrevistas, noticias y los demás formatos periodísticos se dedican a escribir poesía o narrativa como una manera de lograr el sueño de ser escritor o poeta. Oscar Wilde dijo en una ocasión que, al referirse sobre la diferencia entre periodismo y literatura, él señala que el periodismo es ilegible y la literatura no se lee. Eso era todo. Los reporteros que brincan a la literatura vienen generalmente del periodismo escrito. Muy pocos vienen de la radio, de la televisión. De la radio conozco a Heriberto Fiorillo, Samario, que trabajó conmigo en RCN en Santa Marta y que hoy es uno de los que organiza el Carnaval de las Letras en Barranquilla. También ellos durante algún tiempo trabajan en eso, es la crónica, lo que es el reportaje básicamente. Y luego de hacer este trabajo, de esta forma de periodismo narrativo, pasan a la literatura. Dan un salto al vacío, como dice Gozaín. Y quizás el reto que se plantea o se planteó Castro Caicedo después de escribir más de 10 libros sobre temas de la cotidianidad colombiana, no sin antes haber escrito algunos otros libros sobre leyenda. También escribió unas crónicas noveladas y fue ese salto, ¿no?, el de hacer literatura. Porque uno ve que Candelaria es una novela sobre amores y narcotráfico, esos amores imposibles. Y Castro Caicedo se impuso el reto de no hacer lo mismo que hasta ese entonces, hasta el año 2000, venían haciendo algunos escritores norteamericanos y británicos que escribían sobre el mismo tema del narcotráfico. Entonces el reto era ese, era fusionar el reportero con el literato, el cronista con la literatura. Y creo que lo logra pues en esta novela. Pone además, porque ese es el oficio del escritor, poner el dedo en la llaga, y en este caso, como ese dedo en esa llaga en el que a nosotros los colombianos nos tildan como los causantes de este flagelo del consumo de la droga, mientras que son otros países, los grandes consumidores, quienes se lavan las manos y son prácticamente los responsables de esta tragedia. Enrique, precisamente, digamos, mirando como la relación de los libros que ha escrito Germán Castro Caicedo y sus crónicas, encontramos que La Bruja, El Hueco, trabajaron pues temáticas como el narcotráfico, como la política, como
la misma pues brujería, ¿no?, relacionada con la política y con todos, digamos, hechos que en el momento eran muy álgidos en el país y que pues ocasionaron también como cierta rasquiñita dentro de nuestro contexto colombiano. ¿Qué diferencia tienen estos textos con Candelaria, con esta obra? Porque la diferencia es muy simple, mire, la diferencia está en que en las anteriores obras son trabajos de investigación periodística. Y Candelaria, aunque se basa en unos trabajos que él hace de varios meses visitando varios países, pues ya se dedica a hacer ficción, basado en la metodología periodística, pero él hace ficción. Esa es la diferencia que hay entre Candelaria y después publica otros libros, por ejemplo, como Los Cuatro, y hay otras obras en materia de novela que él hace, no recuerdo en ese momento los nombres, pero él trata de hacer eso, es decir, aunque él señala que Candelaria es obra de ficción y de no ficción, para mí es una obra de ficción. Pero siendo Candelaria una obra de ficción, Germán Castro Caicedo en ella habló de los carteles mexicanos que van a tomar mucha fuerza en nuestro país y que fuera de nuestro país se convertirá en uno de los carteles más fuertes del mundo. Se puede catalogar esto como una realidad ya, ¿no? Porque es algo que está ocurriendo. A ver, yo no pienso así. Por ejemplo, para la época en que termina de varios meses de investigación de este libro y que lo publica en el año 2002, bueno, no recuerdo bien la fecha, por ejemplo, el cartel mexicano ya era quizás el más fuerte. Yo pienso que lo que ocurre es lo siguiente, no recuerdo el nombre del periodista que lo dijo, que es muy difícil que un periodista, por más que logre apropiarse de las reglas de la ficción, no logre desarraigarse o desvincularse de su raíz. Sigue usando las mismas herramientas para recopilar los datos que se requieren para una información y no deja de lado lo que ocurre, lo que está aconteciendo en este instante. Eso hace parte de la escuela del periodista, que lo lleva a ser objetivo en la narración de los hechos. Y esa simpatía entre ambos géneros es latente y se intensifica cuando los periodistas llevan muchos años de carrera y les pica de pronto el gusano de la literatura. Entonces la obra deja entrever que hay invención o no hay invención, que habría ficciones, el componente de ficción, o simplemente sería una crónica extensa. La obra es una novela, o sea, en mi concepto, yo te anticipo, yo no soy literato, yo no soy ni literato ni soy crítico literario, pero como periodista, para mí, como un ciudadano común y corriente, como un lector asiduo, para mí es una novela. Es una novela porque los personajes que están ahí pueden basarse en temperamentos, caracteres y personalidades de figuras del narcotráfico, de la política, pero en realidad es ficción. Es la novela en la que transcurre una serie de hechos en las que se trata de demostrar un modo de vida que para muchos es desastrosa y para otros es lo mejor que les ha podido ocurrir. Respecto a la novela Candelaria de Germán Castro, ¿qué reto se planteó figurar literariamente y qué sobresale en ese relato? A ver, lo que dije anteriormente, ¿no? Él salta al vacío, como lo dijo Juan Gospaín, él se reta, él trata de hacer literatura. Después de tanto tiempo de estar escribiendo crónicas, reportajes, de utilizar la metodología periodista en la consecución de datos para entregar una información. Él en esto, el reto que se traza es hacer literatura. Así lo veo yo, se trata de hacer literatura. Y como lo dije anteriormente, ya había escrito algunas crónicas noveladas, unos reportajes novelados, pero ya aquí trata de hacer ficción. Él dice, esta novela, lo ha recalcado muchas veces, esta novela es ficción y no ficción. Le repito, para mí es una novela, es ficción. Fran, en la novela de Candelaria, es el narcotraficante más importante de toda la narración. En la novela realiza las mismas acciones que un delincuente colombiano. Deja escapar que él consumía droga, que lo transforma, pero es quien contrata gente inocente, familias y jóvenes
que por unos pesos o unos cuantos dólares trabaja como suicidas. Este hombre en realidad sería un personaje muy conocido en Colombia y del mundo como Pablo Escobar, o como muchos colombianos. A ver, es probable, ¿no? Candelaria es una historia de amores imposibles, pero es el resultado de una investigación de varios meses en México, en Rusia, en Argentina, en Australia y lógicamente lo que se vivía en Colombia a finales de los años 90. Y en esto se dedicó a conocer Castro Caicedo cada rincón de las mafias en dichos países. Y descubrió que todas eran independientes de las colombianas. Investigó sobre por ejemplo, sobre la Drangheta y otras bandas italianas y estableció que todas son socias en todo el mundo. Pero lo único que señalan es a Colombia. Y por ejemplo, Ignacio Ramírez, un periodista del Tiempo, dijo en su momento que en esta obra nos encontramos a cada instante con señores de los cielos, con Pablo Escobares, con Rodríguez Gacha, con seres de carne y hueso que traspasaron las leyendas de la infamia y en general con hombres y mujeres que sin necesidad de ser explícitamente mencionados de inmediato uno los identifica como esos personajes siniestros, esos políticos, esos guerrilleros, esos traficantes, esos varones y patrones, esos pilotos, los rufianes de alta y de poca monta, esos piratas del Caribe, los fabricantes de submarinos en bodegas urbanas, como los narra Castro Caicedo en Candelaria, y que son personajes que copan las noticias nuestras de cada día. Entonces no podemos hablar de que sea Pablo Escobar, no. Ahí en esta obra podemos encontrar los Rodríguez Gacha, los Pablo Escobares y los paramilitares, los narcoparamilitares o los narcopolíticos que conocemos hoy día. Es decir, que en esa historia contada en el libro sería como la realidad de la vida de muchos colombianos que optaron por llevar una vida ilegal, ¿cierto? Gabriel García Márquez dijo que la peor secuela del narcotráfico era la cultura del dinero fácil, aquel estilo de vida en el cual conseguir las cosas no requiere mucho esfuerzo y donde el trabajo duro no es validado en la sociedad. Jaime Bonet dijo en una columna que publicó en El Heraldo que esta cultura, la del dinero fácil, permeó otros sectores económicos y no es exclusivo del narcotráfico, convirtiéndose en un gran freno al desarrollo y a la igualdad. Hay ciertas actividades que pueden generar grandes recursos fácilmente y no requieren trabajo fuerte ni ahorro. Y estas actividades generan utilidades en el corto plazo, pero no necesariamente aseguran un crecimiento sostenido en el largo plazo. Para la sociedad hay costos altos, como los asociados a la violencia o la fragilidad institucional que generan en Colombia y que ya ha hecho carrera en nuestro país, que el éxito debe venir rápido, ya. Yo no veo, por ejemplo, que los jóvenes de hoy, por los fenómenos que vivieron su familia, la manera como los políticos manejan los recursos del Estado, la manera como los medios de comunicación muestran los triunfos de algunos personajes que antes de los 30 años ya son muy exitosos y a través, por ejemplo, de las series televisivas sobre narcos, ha creado algo que llamamos nosotros narcocultura. Ellos ven que todo llega sin mucho esfuerzo. Los jóvenes quieren hacerse ricos en el menor tiempo posible, sin mucha lucha, sin mucha persistencia. Y la cultura mafiosa y la del dinero rápido destruyó hasta las ideologías y los pensamientos políticos. Acabó con una forma de trabajar, de sembrar y cultivar, con una transparencia y una manera de crecer. Hay que insistir en las familias antes que en las universidades y en las escuelas que lo importante es llegar a través del esfuerzo y del trabajo duro. Hoy los jóvenes se gradúan en la universidad y al otro día quieren tener el carro que el otro consiguió trabajando toda la vida. En esta obra, Candelaria, de Castro Caicedo, vemos que Frank muere, por ejemplo, él muere joven. El tiroteo que hace con Peligro, el otro personaje, y que no trabajó, o sea, trabajó sin esfuerzo, si se puede llamar trabajar. Y lo que amasó sin trabajar, nunca lo pudo disfrutar. Y así vemos la vida de muchos mafiosos, de muchos sargentos y desgraciadamente de muchos jóvenes que vemos hoy en la prensa en toda esa serie de crímenes tan espantosos. Creo que en Candelaria se refleja esa cotidianidad, esa cultura que hoy observamos los colombianos. Don Enrique, o sea, ¿qué quiso en sí
transmitir entonces Germán Castro Caicedo con su obra, o sea, como que como seres humanos pues, llamemos la atención, hagamos una transformación como ser humano, cambiemos un poco el tipo de vida. No, él muestra lo que está ocurriendo. Él no está aconsejando nada. Él en esa obra no aconseja nada. Son los personajes los que a través de sus relatos, de sus historias, de sus amores imposibles, de su enamoramiento con Frank, de luego al final cuando se reúne con toda esta serie de personajes, pues, el oficio del literato no es hacer un libro de desarrollo personal, un libro de motivación personal, sino mostrar algo, mostrar una historia, contar una historia que refleje algo de la vida cotidiana. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades de nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAR.